va a poder ser mucha, así que vamos a comenzar Profe, inmediatamente. Dígame. ¿ha podido subir las clases al aula? Las grabaciones. No, Pero realmente las tiene. sí, Por favor, profe, que yo no he podido anotar bien las otras clases, entonces estoy un poco perdida. ok. Entonces, comenzamos con... Ahí está. Ya, lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a tener que ver, lamentablemente, eh, de una manera un tanto somera, pero bueno, es lo que es convección. La convección, nosotros ya hemos visto lo que era más o menos conducción, ¿cierto? Que nosotros tenemos un material que aquí tiene una cierta temperatura, T1, y aquí tiene una temperatura T2. Entonces, supongamos que T1 es una temperatura mayor a T2. Entonces lo que vamos a tener ahí es un flujo de calor en ese sentido, con el fin de llevar, ¿cierto?, la energía, ¿cierto?, de un punto a otro, de la barra, ¿ya? Eso es lo que teníamos aquí. ¿Qué pasa ahora con la convección? La convección lo que tiene, ¿cierto?, es que yo tengo también una superficie, puede ser plana o no, y por aquí viene un fluido que entra en contacto con la superficie. Y este fluido, ¿cierto?, ya comienza a tener un cierto grado de dirección. Entonces se respetan algunos elementos que yo tengo aquí, y este fluido viene con de cierta manera, una velocidad, ¿cierto? Velocidad, viene con una dirección y viene con una temperatura. Entonces la verdad es que de todo eso depende este fenómeno. Entonces, hace mucho tiempo, un señor de apellido Newton determinó lo siguiente más o menos. Determinó que el calor que es transferido por un fluido va a ser igual a un H por el área, por la temperatura de la superficie, menos la temperatura infinita. ¿Ya? Es claro que si la temperatura de la superficie es mayor a cero, quiere decir que la relación de calor, ¿cierto?, va a ser más o menos la que sigue, ¿cierto? Y si la temperatura infinita es mayor a la temperatura de la superficie, lo que vamos a tener acá es un fenómeno de calentamiento. ¿Ya? Como se dieron cuenta, por eso si T infinita es mayor a cero, Q nos da menor a, perdón, si T infinita es mayor a T de la superficie, Q nos va a dar menor a cero. En cambio, si la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del fluido, ¿ya?, Q nos va a dar mayor a cero. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo estoy asumiendo acá, o lo que asume esta expresión, es que la placa está, la superficie del material que yo estoy analizando está a una temperatura mayor a la temperatura del fluido, por ende, estoy enfriando. Y es por ello que esta expresión de aquí se le conoce como la ley de enfriamiento
de Newton. ¿Ya? En donde Q va a ser directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido, y con respecto al área superficial. Y con respecto a un elemento aquí, que lo voy a destacar porque es el elemento principal de todo esto, que es el coeficiente de convección. El coeficiente de convección es un, digámoslo así, análogo al coeficiente o a la constante de conducción, ¿cierto? El cual es una función de, del fluido, del flujo y, y en parte de la geometría, ¿cierto? Con la cual está interactuando. Entonces, el coeficiente de convección no es otra cosa que una función, ¿cierto?, que nos va a permitir obtener ciertos valores de lo que nosotros tenemos. Entonces, como ustedes se darán cuenta, Q tiene unidades de watt, igual que lo que veíamos en conducción. Entonces, watt, la unidad de Q, tiene que ser igual a las unidades de H por el área, que tiene unidades en el sistema internacional de metros cuadrados, por la diferencia de temperaturas, que lo vamos a poner ya sea como grados Celsius o grados Kelvin. Da lo mismo porque los grados Celsius, la diferencia de grados Celsius y grados Kelvin numéricamente es igual. Pero, por si acaso, vamos a ponerlo como grados Kelvin. Entonces, el coeficiente de convección tiene unidades de watt por metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con esto hasta el momento? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo yo utilizo la convección a mi favor, si se puede decir? ¿O cómo se vería esquemáticamente? Yo lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es, yo tengo una superficie y el fluido, ¿cierto?, va pasando por acá, pongamos en esta forma, y supongamos que la temperatura aquí en la superficie es una temperatura T sub S, ¿cierto? Y esta de acá es una temperatura T infinita. Entonces, yo tengo que divisar el área a la cual se está enfrentando el fluido sobre la cual yo estoy atravesando y sobre la cual yo estoy contactando. Entonces, si nosotros logramos caracterizar el área superficial, nosotros vamos a poder alcanzar y saber cómo ocurre esto. ¿Ya? Si se dan cuenta, nosotros acá estamos hablando de esa temperatura superficial como si la superficie estuviera sola, pero en realidad debajo de ella existe una serie de, bueno, existe materia, si se puede decir, que también tiene que movilizarse o sentirse sujeta a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, nosotros debemos
determinar cuándo yo puedo hacer alusión o cuándo yo puedo correlacionar estas temperaturas, si se puede decir, de una manera más bien lineal, sin mayores problemas, ¿ya? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, lo que uno procede a hacer aquí es un análisis cierto, de lo que ocurriría aquí. Pregunta, ¿qué es lo que yo debería hacer para determinar la temperatura o las diferencias de temperatura que ocurren, por ejemplo, desde ese punto de ahí a este punto de aquí? ¿Cómo deberíamos hacer eso? A ver. O en qué nos tendríamos que fijar, ¿cierto? Más que... Vamos, ¿cómo deberíamos trabajar esto? Lo que yo necesitaría, ¿cierto? Es la conducción térmica de este componente, ¿cierto? Y eso me daría la diferencia de temperaturas o el calor que se transfiere desde ese punto a ese punto. Entonces, nosotros tenemos un criterio para saber si hay que hacer eso o yo llego y trabajo como está, ¿ya? Ese criterio es el número de Biot. El número de Biot se calcula, ¿cierto?, como H por L dividido K. Pero si se dan cuenta, como que no conversa esto mucho. Entonces, este viene siendo el coeficiente de convección del fluido, y esto de aquí viene siendo el coeficiente de conducción del sólido. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Si el número de Biot me da un cierto valor, ¿ya? Me da
algún valor conocido, ¿cierto? Que yo diga, ah, ahí estamos bien o no. Ahí yo digo que el material que yo estoy analizando lo puedo, para la redundancia, analizar de manera tal que no tengo problemas, ¿cierto? No tengo problemas de hacer ningún tipo de cálculos. Ahora, si me da por sobre un cierto valor, entonces el número de Biot, yo debo, básicamente el análisis que yo tengo que hacer es un término o es en forma desacoplada. Entonces, vamos a ver cómo significa esto. Déjenme buscar algo que estoy... Entonces, yo tengo, ¿cierto?, que eventualmente, supongamos que yo tengo una superficie muy pequeña, una superficie de ese estilo, y que por aquí pasa un fluido que lo está calentando o enfriando según lo que ocurra, ¿ya? Entonces, el fenómeno que yo voy a ver aquí es que yo voy a tener un Q, un calor, ¿cierto?, que va a estar fluyendo hacia eh, hacia este cuerpo, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que el calor que fluye hacia el cuerpo o desde el cuerpo, ya que yo le extraigo al cuerpo o que le añado al cuerpo, va a estar dado, ¿cierto?, por H por A, por la temperatura de la superficie, menos la temperatura infinita, y eso nos va a dar igual al calor que yo debo conducir, menos K por el área por delta T, ¿cierto?, en delta X. Vamos a suponer que podemos calcularlo en X, ¿cierto? Podríamos hacerlo también en R, producto de la situación que tenemos, pero vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a llegar, ¿cierto?, a una expresión como la que vemos aquí. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos una situación que nosotros podemos ir manejando, ¿cierto?, y manipulando, como lo es la... ¿Cómo lo es, cierto? Estas temperaturas que están aquí, ¿cierto? En donde delta T va a coincidir, vamos a tener lo siguiente, que H por A, por la temperatura de la superficie menos T infinito, va a ser igual a menos K por el área, ¿cierto?, por la temperatura que yo tengo desde donde fluye todo esto, que en este caso va a ser la temperatura, ¿cierto?, del punto X menos la temperatura de la superficie, perdón, al revés, temperatura de la superficie menos la temperatura en X, ¿ya? Así es como quedaría todo esquematizado, ¿cierto?, en relación a un delta X que yo tengo que determinar.
¿ya? Si se dan cuenta, en ambos lados yo tengo lo que es en ambos lados yo tengo lo que es área, por ende lo puedo simplificar. Y ahora vamos a determinar un cierto valor. Vamos a decir que vamos a generar una nueva variable, teta, donde teta va a ser la temperatura de la superficie menos la temperatura en X, ¿ya? Entonces, yo tengo que de teta va a ser igual a menos de t, perdón, que de t va a ser igual a menos de teta. Si yo resuelvo esta derivada que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo reemplazarla, ¿cierto? En ambos lados, porque la verdad es que estas variables lo que hacen, ¿cierto?, es depender de X, y yo puedo eventualmente tener cierto valor que nosotros tengamos aquí. Entonces, H por teta va a ser igual a K por d teta en dx. Ese signo negativo desaparece gracias a este signo negativo de aquí. ¿Ya? Se simplifica. Entonces, nosotros tenemos que, si se dan cuenta, vamos a poder despejar esta variable de aquí. Vamos a juntar las x en un lado, h por dx, dividido k, la conducción del material, igual a d teta partido teta. ¿Ya? Entonces, h, si nosotros integramos todo esto, nos va a quedar como h por l partido k, que es el largo característico, ¿cierto? Igual al logaritmo natural de teta. Y como a uno le gusta mucho no nos gusta mucho a la gente que trabajamos en esto hablar del logaritmo, nosotros lo que hacemos es elevar a la exponencial. Nos queda cierto que e elevado a h partido l partido k va a ser igual a teta. Pero teta evaluado entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, vamos a estar hablando, ¿cierto?, de la temperatura infinita. ¿Y qué pasa cuando x vale L? Bueno, nosotros vamos a estar hablando de lo que es la temperatura completa. Entonces vamos a decir que esto va a ser E elevado a H por L partido K igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura en el largo L dividido por la temperatura en la superficie menos la temperatura infinita, que es la temperatura que me otorga el fluido. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Ustedes se recuerdan, este valor nosotros le llamamos número de Biot. Si el número de Biot es muy pequeño, entonces esto yo lo puedo tomar como un sistema puntual, que se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la interacción
del calor con este material, con este sólido, va a ser muy similar a, a como si el material sólido este se comportase como un punto, ¿ya? Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Por qué hago todo este análisis? Porque así yo puedo determinar el tiempo que se demora en enfriarse o en calentarse un determinado sólido si yo lo someto a estas ecuaciones. Entonces, dependiendo de esa situación, yo después me tengo que meter con lo que era la con otra ecuación, ¿cierto? Que es la que incluye el tiempo, y con eso yo puedo determinar, ¿cierto? Si efectivamente el fluido que yo estoy analizando va a permitir enfriar el sólido que yo estoy viendo, ¿ya? ¿En qué momento, en qué situación ocurre esto? Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bolas de molienda, ¿cierto? Bolas de acero, y bolas de acero, y estas yo las trato de enfriar con todo lo que viene, con todo lo que viene, ¿cierto? En términos de líquido, ¿ya? Entonces, los múltiples usos que tiene la convección vienen desde ese punto de vista. La interacción de un fluido con un sólido, en donde yo tengo el interés de que ojalá el sólido, ya sea determinar el tiempo que se va a demorar el sólido en ser enfriado por este fluido. ¿Mm? ¿Alguna duda o consulta, estimados? Aparte de todas. Eso. Entonces, la convección, ¿cierto? Va a ser dependiente de nuestro, de, de cuánto yo tenga, ¿cierto? En mi fluido, ¿cierto? Entonces, supongamos la siguiente situación. Yo tengo una placa, tenemos una superficie, ¿cierto? Supongamos que nosotros le ponemos placas aquí, le ponemos unos elementos de este estilo. ¿Ya? Vamos a suponer que viene un fluido, ¿cierto? Y este fluido viene saliendo de la pantalla, ¿ya? Saliendo de la pantalla. No entrando, saliendo, ojo ahí, ¿ya? Sale de la pantalla. La superficie aquí tiene una cierta temperatura, ¿ya? Y, y esto de aquí
estas protuberancias, si pudiéramos decirlo así, vamos a suponer que son del mismo material que es la superficie. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo sería el intercambio de calor o cómo sería eh, la extracción de calor de esta superficie si es sometida a esta situación, con estas protuberancias, si pudiéramos llamarlo así? Considerando que seguimos teniendo, ¿cierto?, la misma situación de que Q es igual a H por A, factor de la temperatura de la superficie menos la temperatura infinita. ¿Qué debería pasar con el calor extraído o inyectado, ¿cierto?, sobre esta superficie si nosotros le agregamos estas protuberancias a la superficie? Bueno, si nosotros tenemos esta situación, ¿cierto?, en donde suponemos que mantenemos o donde tenemos, ¿cierto?, un H determinado, en donde suponemos que tenemos una temperatura, ¿cierto?, entre la base o de la superficie y la temperatura del fluido se mantiene constante en todas estas protuberancias, si se dan cuenta, lo único que fue modificado, o lo único que es modificado en este punto, es el área. Es por ello que lo que tenemos aquí es una forma de extraer o agregar calor de manera más eficiente de una superficie. ¿Ya? Ahora, estas protuberancias que yo les menciono, a pesar de que no son cualquier cosa, ¿ya? No son cualquier situación. Estas protuberancias se llaman aletas. Y yo las puedo tener en distintas geometrías. La función de una aleta es modificar, o más que modificar, incrementar la transferencia de calor
¿cierto? Cuando yo ya tengo un fluido que tiene condiciones dadas, ¿ya? O sea, no hay forma de que el fluido cambie su H, está fijo, ya no tengo nada más que hacer. O, ¿sabes qué? La temperatura de la superficie ya es la misma, no va a variar. No tengo cómo variarla, porque eso es debido a producción, debido a lo que sea. Y la temperatura del fluido no tengo cómo aumentarla o disminuirla, no tengo cómo enfriar más rápido esto. Bueno, aumento el área transversal, el área superficial de donde yo estoy trabajando, y eso me va a dar mayor transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, además de todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Tenemos esta aplicación que es bastante interesante, ¿cierto? Que es aumentar el área superficial. Eso no lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, otra aplicación que nosotros tenemos dentro de nuestra tecnología, ¿cierto? Asociada a la, asociado, ¿cierto? A lo que es eh, transferencia de calor, es lo que se denominan intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son aparatos que sirven para efectivamente eso. Eh, Producen una disminución del calor, ¿cierto? Producen una disminución del calor, ¿cierto? Ya. Entonces, son elementos, ¿ya? Son máquinas o equipos que la verdad es que lo que hacen es efectivamente lo que hemos dicho ahora. Ingresa un fluido a través de estos tubos, ¿cierto? Y produce, ¿cierto? Ya sea un enfriamiento o un calentamiento. En este caso, podemos ver que a la carcasa de este intercambiador de calor está ingresando un fluido frío. Por ende, por estos tubos que pasan aquí, podemos ver que pasa un material o un fluido a alta temperatura, el cual produce el calentamiento de este fluido frío que sale por acá. La verdad es que intercambiadores de calor tenemos de varias geometrías, de varias formas y tamaños, y también de tecnologías distintas, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el intercambiador de calor de carcasa tubo, ¿cierto? El cual de carcasa tubo, ¿cierto? Que básicamente permite el paso de el fluido, ya sea que está calentando o enfriando, permite que ocurra
en, que permita, ¿cierto?, a través de tubos, y hay un siguiente fluido que pasa, ¿cierto?, que ingresa a través de la carcasa. Entonces, el fluido se le entrega la posibilidad de que avance, ¿cierto?, y que salga por algún lado. Entonces, el fluido que ingresa, ya sea se calienta o se enfría, como veíamos en la parte anterior, ¿cierto? Y el fluido que, el otro fluido, sale de manera más, con un gradiente o con una diferencia de temperatura. Tenemos también los intercambiadores de plato, en donde nosotros tenemos, ¿cierto?, que ingresa, en este caso, aceite caliente, lo tengo ingresando por aquí, ¿ya? Y por aquí ingresa agua fría. Entonces, de manera cruzada, si se puede decir, el aceite se va enfriando a través del paso, producto del paso que tiene por estos aparatos, y el agua va calentándose, ¿ya? Propiciando, ¿cierto?, que el aceite pase y quede más frío. Ahora, ¿esto ocurre o esto es algo que ocurra siempre? La verdad es que no, ¿ya? No siempre se consigue la reducción de gradiente de temperatura de manera 100%, de hecho nunca se logra, pero lo importante es que el intercambiador por lo menos te lleve a una temperatura dada. Entonces, te va a llevar a la misma temperatura por ejemplo, el aceite caliente. ¿Va a llegar a la misma temperatura del agua fría? La respuesta es no. Pero eso no quiere decir que el aceite enfriado, digámoslo así, va a llegar a no va a llegar a una temperatura más baja, que es la que a mí me interesa, ¿ya? Esta tecnología y estas, no solo esta que estamos viendo, sino que la que estemos estudiando de transferencia o intercambiadores de calor, me van a permitir tener y tomar, ¿cierto?, los fluidos que nosotros tenemos y llevarlos a una temperatura mucho más atractiva para poder ser manejado dentro del proceso, ¿ya? Tenemos los intercambiadores de calor de tipo flujo paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado del intercambiador de calor ingresa el fluido. Hoy día todo me sale mal. ¿Qué está pasando en esta cuestión? No es el día, parece. No es el día. Ya, entonces estábamos, ¿cierto?, en este tipo de intercambiador de calor, que aquí tenemos, ¿cierto?, que el fluido caliente ingresa a la carcasa por este lado, por el lado izquierdo de su pantalla, y el fluido frío también ingresa a esa por ese mismo lado, produciendo un gradiente de temperatura como el que vemos aquí a este costado de acá. No sé si se logra ver el puntero, parece que no. El gradiente de temperatura que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, además tenemos lo que se denomina un intercambiador de calor contraflujo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido ingresa por un lado, el fluido
caliente ingresa por un lado, mientras que el fluido frío ingresa por el lado completamente opuesto. Entonces, cuando a medida que van avanzando, uno se va calentando y el otro se va enfriando, manteniendo el gradiente de temperatura como se ve aquí. También tenemos lo que se denomina flujo cruzado. Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos, ¿cierto?, un fluido que ingresa a 90 grados Fahrenheit, en este caso, sale a 82, ¿cierto? Pero cruzadamente ingresa el flujo que lo está enfriando, ¿ya? Ya, por aquí, ingresa por allá. Y mantiene el gradiente de temperatura como se menciona acá, ¿ya? También tenemos, ¿cierto?, lo que son los intercambiadores de varios pasos, en donde nosotros tenemos, ¿cierto?, que el fluido pasa por la carcasa, pasa por esos tubos, pero también tenemos los que son multipasos, o sea, que pasan varias veces, el fluido pasa varias veces por las distintas compuertas que nosotros le ofrecemos, ¿ya? Los intercambiadores de calor son equipos periféricos bien interesantes porque permiten un control de la temperatura o descontrol de la temperatura, pensando, ¿cierto?, en las dimensiones que nosotros tenemos disponibles. Entonces, los intercambiadores de calor, lo más importante dentro de todo esto es saber diseñarlos, saber cuáles van a ser sus medidas, ¿ya? ¿Cuál es la gracia, por ejemplo? O cuál es, más que la gracia me refiero, cuál es la ventaja que tiene tener un intercambiador de calor multipaso? Que el intercambiador de calor multipaso requiere menos espacio, porque lo que yo estoy produciendo aquí, ¿cierto?, es un intercambio de calor continuo con el fluido varias veces. Por ende, tengo muchas más chances, tengo mucho más área superficial cubierta gracias a esto. Entonces, básicamente, el intercambio de calor ocurre en un área, en una distancia, en una longitud más corta, versus el de paso simple, en donde efectivamente el paso del fluido ocurre, ¿cierto?, en una sola línea y no ocurre en todo lo que nosotros tenemos, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? Ya, entonces, el día de hoy básicamente hemos visto tres cosas, un poco a la rápida tal vez, sí, lamentablemente con el tiempo en el que contamos no es posible hacer mucho más. Vimos la ecuación de convección, ¿cierto? Vimos la importancia o lo desarrollado que es el número de Biot. Mencionamos lo que es una aleta, que hay, para qué se utiliza, y más o menos introdujimos de una cierta forma, ¿cierto?, lo que es los intercambiadores de calor. Profe, Dígame. una duda con el tema del certamen. ¿Solamente vamos a hacer un certamen más? Un certamen más. Ya, porque de nota entonces tendríamos 2 certámenes y un Un laboratorio. laboratorio, sí. Ya, pero eso se promedian las 3 así para la final.
Vamos a Porque hacer un cerramos, promedio de los, un se promedio de aprueba los con dos primeros. 55 de certamen y 55 de laboratorio, ¿verdad? Ahí ¿O me no sabe? pillaste porque no estoy seguro del programa, pero no, en este caso va a ser imposible hacer eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a promediar la nota de los certámenes y el promedio de nota de certamen va a valer un 80% y la nota del laboratorio va a valer un 20%. Ah, ya. Entonces los dos certámenes un 80 y el laboratorio el 20. Exacto, Ya, profe. Gracias. ¿ya? Ya. Lamento mucho lo que pasó el día de hoy. Fue una situación que se me fue de las manos. Pero eso, eh, el, el certamen sería la próxima semana, entraría hasta acá. Claramente el fuerte de ejercicios va a ser del lado de conducción, no de convección. De convección voy a hacer preguntas más bien conceptuales de lo que se vio ahora. Y eso, estimados. No sé si alguien tenga alguna otra duda o alguna otra consulta o acotación que hacer. Ya. Voy a hacer lo posible por subir inmediatamente este video y los anteriores, que parece que no los había subido. Oh, ahí viene ahora el chat. Sí. Eh, Voy a hacer eso, ojalá terminando la clase, así que para que los tengan y puedan empezar a estudiar desde ya. Eso, estimados. Para la próxima semana no es necesario que se conecten a Zoom. Voy a dejar el certamen subido al aula y con eso estaríamos Profe, trabajando. Dígame. el certamen va a ser en horario de esta clase, ¿no? Sí, sí. Ya. De las 2:30 va a quedar habilitado hasta las 5 de la tarde. Yo creo que va a ser más bien, no les digo que no tengan lápiz y papel al lado, pero yo creo que va a ser más bien del tipo aula de estas preguntas calculadas que hay, ya con alternativas, no tanto de que copien, pero si gustan también les voy a dejar la opción de que si quieren subir el desarrollo a mano lo puedan hacer, ¿ya? Así que eso, estimados, cuídense y nos estamos viendo en una próxima ocasión.